Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con un tema nuevo que también está dentro de la planificación, que se llama hidrostática. Bien, ¿qué significa? ¿Tá? Hidro, tómenlo como agua, porque la verdad que es un prefijo que significa agua, y estático como que está en reposo, pero en realidad lo que estudia la hidrostática es una rama de la mecánica de los fluidos en física, ¿sí? Que estudia los fluidos en reposo, ¿tá? Y cuando toquemos el tema hidrodinámica, son los fluidos en movimiento. En este caso, en la parte de hidrodinámica, vamos a ver, por ejemplo, fuerza de sustentación en un avión, por qué flota un barco, por qué vuela un avión, cómo es la mecánica de un río, ¿tá? Acuérdense que se llama meandro el recorrido de un río, y no es caprichoso el recorrido, se estudia por mecánica de los fluidos. Yo sé que tienen ustedes como héroe a Tesla, ¿sí? Y como un ladrón a Edison. No lo tomen de esa manera, los dos fueron dos genios. Pero hablando de Tesla, Tesla hizo una turbina que se llamaba la turbina de Tesla, que se basó en la mecánica de los fluidos para poder hacer funcionar motores. No es muy conocida. Yo hice un estudio sobre eso y es muy ingeniosa. Y se trata justamente de mecánica de los fluidos, fluidos en movimiento, ya sea agua o sea gas. Y en el tema de la turbina de Tesla se llama fluido laminar, ¿sí? Después si quieren les explico un poco. Pero ahora vamos a ver el tema de hidrostática. Entonces, ¿qué significa hidrostática? Es el estudio de los fluidos en reposo. ¿Qué es un fluido? Porque siempre que decimos fluido nos imaginamos inmediatamente algo líquido. No. Un fluido es un cuerpo que se adapta a cualquier recipiente. Entonces, el gas también es un fluido, ¿sí? Y el aire que nos rodea es un fluido. Cualquier gas es un fluido, cualquier líquido es un fluido. ¿Estamos? Los sólidos no son fluidos. Entonces, no se los puede estudiar en esta rama de la mecánica de los fluidos. ¿Estamos? Bien. También tienen casos curiosos como el vidrio. Yo siempre lo pregunto en clase si el vidrio es un sólido o un fluido. Y investiguen un poco y se van a sorprender que en realidad es un fluido, ¿tá? Así que hay que estudiarlo bajo este punto. Bueno, como dato curioso nada más. Antes de empezar con hidrostática, que tiene dos principios fundamentales, que uno es el de Arquímedes, que lo han escuchado y siempre repiten el mismo versito, y el otro principio que es el de Pascal. Acuérdense, dos científicos muy importantes, muy antiguo y Pascal un poco más moderno, pero dos científicos muy importantes que trataron de explicar qué eran los fluidos y cómo se comportaban y cuáles son sus propiedades. Pero antes de eso tenemos que ver algo, unos conceptos muy importantes, como presión, fuerza y superficie. ¿Ah? Conceptos fundamentales como para poder empezar este tema. En este tema vamos a ver cómo funciona un submarino, varias cosas interesantes. Este es un tema que es más de la vida cotidiana. Presión, fuerza y superficie. ¿Tá? Como siempre, y como esto es un resumen, yo le pongo directamente la fórmula para que ustedes puedan deducir, ¿tá?, qué es lo que está pasando con esto. Fíjense, algo matemático, ¿tá? Vamos a alejarnos un poquitito de la física. Superficie está dividiendo. Cuando tengo una fracción de este lado y tengo un denominador, si yo achico este denominador, o sea, achico su valor absoluto,
significa que el resultado, porque acuérdense que esto es una igualdad, esto es igual a esto y esto es igual a esto, del otro lado de la igualdad el valor aumenta, sí o sí. ¿Por qué? Porque es inversamente, esto significa que es inversamente proporcional. ¿Está? Cuando escucharon esa palabra de las profes de matemáticas, algo es inversamente proporcional, algo es directamente proporcional. Bueno, en este caso la superficie con respecto a la presión es inversamente proporcional. Más superficie, menos presión. Menos superficie, más presión. ¿Está? Acuérdense la fórmula del video anterior cuando yo tenía esto. Fuerza igual a masa por aceleración. Esto es directamente proporcional. A más masa o más aceleración, más fuerza. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar esta, si no nos confundimos con Newton, que era otro científico muy importante. ¿Qué pasa con esto? La presión es inversamente proporcional a la superficie. Entonces, acá viene la pregunta. Vamos a tomar como que la fuerza, ¿sí?, es el peso nuestro. Que acuérdense que era una fuerza, ¿sí?, perpendicular y que va hacia el centro de la Tierra por acción de la gravedad. Bien, todo eso son recordatorios nada más. Vamos a suponer que queremos caminar en la nieve o en la arena. ¿Sí? A alguien en su sano juicio no se le ocurre ir a la costa atlántica y entrar hasta la orilla del mar con tacos altos. ¿Sí? No me refiero a las mujeres nada más, me refiero en general. A nadie se le ocurre. Pero el por qué a nadie se le ocurre eso, porque instintivamente vemos que nos hundimos y que es mucho más difícil despegar el taco de la arena y seguir caminando. ¿Estamos? O ir con una zapatilla donde hay 1 metro de nieve. Hay algún problema ahí. Bueno, ese problema se soluciona cuando uno aprende el tema de estas fórmulas. Fíjense lo que pasa. Cuando yo tengo una superficie, vamos a poner, ¿sí?, un zapato, tengo una cierta área o superficie, ¿sí?, donde estoy distribuyendo mi peso en forma uniforme. Más o menos una zapatilla o un zapato tiene 30 centímetros cuadrados de superficie. ¿Qué pasa si yo voy con un taco? Los zapatos que usan las chicas, ¿sí? Fíjense que esta superficie se reduce casi a 12 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué pasó? Reduje la superficie. Menos superficie. Si tengo menos superficie, como es inversamente proporcional, tengo más presión. ¿Qué significa? Me hundo. Solución: raquetas para la nieve, cuando vemos en las películas que van con esas raquetas, ¿sí? O, al menos en la arena, en vez de ir con tacos altos, o voy con una buena zapatilla, bien ancha, con hojotas o descalzo. Y si tengo que andar con un vehículo en la arena, no voy a ir con ruedas angostas, voy a ir con ruedas anchas. ¿Por qué? Porque tengo más superficie de apoyo, porque tengo más distribución de peso. ¿Sí? Entonces, voy a tener menos presión, quiere decir que me voy a hundir menos. ¿Me conviene hundirme menos? Sí, porque hago menos esfuerzo. ¿Puedo andar con la nieve a la cintura todo el tiempo? Ningún problema. Pero es preferible andar con la nieve y hundirse a 20 centímetros que 1 metro. Nada más que por lógica. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que pasa con esto. Lo mismo está pasando, bueno, esto siempre referido a la fuerza-peso. Vamos a poner otro ejemplo. Un clavo. Viene, bueno, justo no tengo acá, tengo la caja de herramientas ahí. Vamos a agarrar esto. ¿Sí? Vamos a suponer que es un clavo. Fíjense lo que pasa con esto. Tiene una cabeza y tiene una punta. No es caprichoso esto. ¿Sí? Tengo una cabeza. ¿Por qué? Porque tengo que golpear. ¿Podría golpearlo así? Ningún problema. Pero ¿cuánto tardaría en ejercer la presión de mi golpe para que la cabeza se hunda? ¿Qué pasa con la cabeza? La cabeza tiene más superficie. Si tengo más superficie, tengo menos presión.
Entonces, ¿qué me conviene? Dar vuelta y clavarlo de punta. ¿Por qué? Porque tengo muchísimo menos superficie. Menos superficie, más presión. Quiere decir que va a ser más fácil clavarlo. ¿Lo puedo clavar al revés? Sí, lo puedo clavar al revés. Pero las cosas están estudiadas para que uno aplique la lógica. Vamos a clavarlo con la cabeza para arriba. ¿Estamos? No quiere decir que hay gente que lo clava al revés. Pero estoy explicando la física hasta de un tornillo o de un clavo. ¿Estamos? Entonces fíjense que no es caprichoso, las cosas no se hacen por capricho, las cosas se hacen porque se estudian y se basan en la física. Bien, siempre tema de peso, como les expliqué lo de la nieve o lo de la playa, y tema de fuerza, que le estoy pegando a algo para que se hunda. Cuando quiero cortar un pedazo de manteca, acá tengo un cuchillo, y voy a tratar de cortarlo por el lado del filo. ¿Lo puedo cortar por el lado del lomo? Sí, sí, y voy a estar tratando de hacer fuerza. Pero a la misma fuerza que yo hago, ¿sí? Esta de acá, que estoy ejerciendo una fuerza sobre el lomo. Si ejerzo la misma fuerza, pero al revés, y fíjense que el filo va a tener mucha menos superficie. Quiere decir que a menos superficie y con la misma fuerza voy a tener más presión. O sea, lógico cortar con el filo del cuchillo. Todo parece lógico, pero todo lo hacemos en forma instintiva o porque copiamos. ¿Está? Lo único que tenemos que copiar son los buenos modales, porque el resto no podemos estar copiando todo. Tenemos que saber el fundamento de cada cosa. Para eso está la física y para eso estoy tratando de acá de aclararles algunos temas. Entonces, ¿corto con el lomo? Sí, puedo cortar, ningún problema. ¿Puedo cortar con el filo? Y es mejor, porque aplico la misma fuerza y esto se va a hundir o va a ejercer más presión. No se dan problema porque este no está afilado. ¿Sí? Este es uno de los que hago yo, pero todavía no está afilado. Por eso estoy jugando. Bueno, aclarado este punto, ¿sí? Que es muy, muy importante, y ahora saben qué es lo que van a hacer cuando tengan fuerza, presión y superficie. Hay otro tema muy importante dentro de la presión, que también es muy importante y lo hacemos en forma instintiva, que a mayor velocidad, ¿sí?, menos presión. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, yo siempre hago la misma pregunta. Estoy regando el parque, estoy con la manguera así, un cierto caudal, tanta agua por segundo, y estoy cayendo. Pongo el dedo. ¿Sí? Bueno, listo, pongo el dedo. El chorro va más lejos. Entonces automáticamente todo el planeta, sacando el 1% de lo físico, dice, porque tiene más presión. No, no y no. ¿Estamos? No tiene más presión. Lo que logro es más velocidad. Es al revés. Obtengo menos presión. Pero tengo más velocidad en el chorro. ¿Se acuerdan cuando vimos energía cinética? Que la velocidad era al cuadrado. Entonces quiere decir que la energía que está saliendo por esa punta de esa manguera, con masa, que es el agua que está saliendo, pero por la velocidad al cuadrado tengo mucha energía cinética, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, sí, pero si no tengo más presión, ¿cómo hago para lavar el barro del auto? Y me sale. Y si yo pongo la manguera así, no me sale. Muy bien, ya les contesto la pregunta. Ustedes apretan, tienen menos presión, pero más velocidad. Al tener más energía cinética, las moléculas de agua, de esa masa que está saliendo de la punta de la manguera, está pegando a mayor velocidad. Quiere decir que tiene más energía cinética. Acuérdense de los videos anteriores, cuando una partícula, un auto, un camión, un tren, un avión tenían más energía cinética, más propenso a desarmarse o abollarse o destruirse en un choque. Y acá están chocando las moléculas de la masa de agua contra las moléculas de la chapa del auto o de las llantas, donde están las moléculas de barro. Entonces tienen mucha energía cinética y de esa manera se desprenden. A menor presión, mayor velocidad. O sea que cuando logro algo que tenga mucha velocidad, obtengo menos presión. Ejemplo que lo han visto y seguramente les ha pasado. Están andando en bicicleta en la calle y pasa un auto cerca, a menos de 1 metro, y pasa rápido. Inmediatamente la bicicleta o la moto
hace así contra el auto. ¿Por qué? Porque ese auto a alta velocidad está generando una menor presión en ese punto entre la bicicleta y el auto. Al generar menor presión, lo que tiene menos masa se va hacia el centro de baja presión, como las tormentas. Entonces la bicicleta se va contra el auto. El auto pasa a mucha velocidad, entonces la bicicleta termina cayéndose en el asfalto. O no. En el peor de los casos se cae y el auto de atrás se la lleva por delante. Por eso cuando ustedes andan en auto o andan en bicicleta, no se acerquen al medio del asfalto, de la calle. Vayan siempre lo más al costado posible, porque siempre hay uno en el auto que no sabe eso, ¿sí? Y como dicen ustedes, me chupó el auto. Así lo mismo, cuando estoy en la ruta y pasa un camión de frente, ¿sí? Yo voy a 110, viene el camión a 90, el auto tiende a irse hacia donde estaba el camión. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad se está produciendo un vacío. Y la naturaleza lo quiere llenar, pero ¿quién lo llena más rápido? Y lo llena el cuerpo más másico, en ese caso el auto. ¿Está? Ahora, cuando el camión pasa solo a 90, que produce un vacío alrededor, y bueno, total, si no viene nadie atrás, tiene tiempo la naturaleza en rellenarlo con moléculas de aire. ¿Estamos? Entonces, estamos parados en una estación de subte o cerca de una vía del tren. Y cuando ven pasar el tren, todo el mundo se va para atrás, o el subte. Listo, forma instintiva. ¿Nos salvamos instintivamente? Sí, nos salvamos, pero no somos Neandertal. ¿Está? Vamos a explicar por qué nos salvamos. Porque está pasando algo muy másico, de mucha masa, a mucha velocidad. Quiere decir que a mí me va a tirar automáticamente. Yo tengo 80. El otro tiene miles de toneladas. Me va a pegar contra el subte o contra el tren o contra lo que sea. Entonces, el objeto menos másico va a ser el más dañado. ¿Estamos? Se produce un vacío. Cuando yo aprieto el chorro de la manguera alrededor se está produciendo un vacío. Pero no hay otra cosa tan másica como el aire que está ahí como para que se chupe. Pero el aire, la naturaleza lo que repone es con aire esa baja presión, ¿sí? No con otro cuerpo. Porque no hay otro cuerpo cerca. ¿Estamos? Entonces, más velocidad, menos presión. Esto es muy, muy importante con el tema de la presión. Volvemos a lo mismo. Ya en el próximo video nos vamos a dedicar al Kine de Pascal. Pero quiero que ahora... Ahí aparecen las dudas. Quiero que ahora entiendan esto. A mayor velocidad, menos presión. ¿Estamos? Como no quiero hundirme en algún lugar, más superficie. Estoy en el medio de una arena movediza, que no existen, pero no importa, vamos a suponer que estamos en el medio de una arena movediza, ¿sí? Me caigo. ¿Qué es lo primero que hago? Si yo me quedo parado, pataleando, me hundo, porque tengo 60 centímetros cuadrados de superficie en mis pies. En cambio, si yo me pongo en forma horizontal, como si fuera a nadar o a hacer la plancha, no me hundo, porque tengo 1,5 metros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, a mayor superficie, menor presión y no me hundo. ¿Sí? Esto es el concepto básico de presión, fuerza y superficie. En el próximo video vamos a empezar con una de las leyes fundamentales de la aerostática, que es el principio de Arquímedes. Hasta el próximo video.